Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación. Cuando son las 10:04 de la mañana es un placer recibir en Punto de Encuentro al economista y profesor Aldo Lema. Bienvenido, Aldo, qué gustazo tenerte por acá. Hola Mariano, hola a la audiencia, María Eugenia, César, un gusto estar con ustedes. Gracias. Lindo momento del año para hablar de economía, porque hay mucha cosa. Bueno, Sí. siempre hay muchos temas Sí. en economía y sobre todo cuando el escenario global también es incierto y desafiante, cosa que César aquí sigue con detalle. Y este es un escenario que no solo en la parte económica a nivel global, sino también geopolítica, tiene múltiples aristas que sabemos poco cómo van a evolucionar. Para hablar de algo actual en Uruguay, me gustaría comenzar por la reforma de la seguridad social que se está discutiendo y votando en el Parlamento. ¿Es algo urgente para nuestro país? ¿Tendría que salir de inmediato porque lo necesitamos? Tiene urgencias desde el punto de vista de que la sostenibilidad financiera del sistema obviamente está en riesgo a futuro si no se encaran medidas que vayan apuntando a obviamente incorporar las dimensiones tanto demográficas como en otros aspectos que el tema tiene. También es urgente desde el punto de vista de las señales que se han dado en términos, por ejemplo, de calificación de riesgo, evaluación de los organismos multilaterales, inversores, que en algún sentido han estado pendientes de que una reforma de esta naturaleza valide una situación financiera de Uruguay en el mediano plazo más sostenible y en ese sentido, desde el punto de vista de la credibilidad también de los anuncios que ha hecho el gobierno, desde el punto de vista de ese impacto en la evaluación que hacen terceros, también es relevante. O sea, yo diría que no es que vaya a cambiar en el corto plazo significativamente las perspectivas, si se aprueba o si no se aprueba, obviamente que no va a haber corto plazo seguro que no, porque aparte afecta un impacto significativo, pero sí es una señal, digamos, de ir en la dirección correcta, cumplir, digamos, con un planteo que se ha hecho transversalmente desde el punto de vista, por lo menos, de la coalición de gobierno, que incluso yo creo que también desde la oposición se entiende que es urgente, como se había planteado en el pasado, más allá, digamos, de que estamos en un ciclo electoral y político que hace que eventualmente apoyos, digamos, desde la oposición no estén. Pero cuanto más se retrase una reforma de esta naturaleza, es más probable que haya que encarar otra más significativa en el futuro. Y aún aprobándose tal cual, digamos, hoy parece podría encaminarse, también van a haber necesidades, porque estamos entre los grandes temas del mundo, y hay en los informes del Fondo Monetario que ustedes van a ver ahora en estos días plantearse o difundirse, hay varios aspectos de la economía mundial que son muy relevantes. Uno es este tema de las tendencias demográficas, que se está acentuando el impacto que eso va a tener en las cuentas públicas. Por lo tanto, es urgente por lo que se ha planteado y es también urgente desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema, y eso no inhibe, digamos, de que tengan que haber otras reformas en el futuro. Hablando de la tendencia demográfica, Saldain ha dicho más de una vez que los países que tienen una tendencia demográfica similar a la de Uruguay, todos han ido
a los famosos 25 años para tener en cuenta para el sueldo. Y sobre ese punto te quiero preguntar, ¿no? El discutido cambio propuesto por Cabildo Abierto para que se consideren los mejores 20 años de trabajo en el cálculo de jubilación y no los 25 que plantea el proyecto. Este cambio de 25 a 20 implica un aumento en el gasto para la seguridad social de entre 250 y 300 millones de dólares por año, según dijo el gobierno ayer, según dijeron autoridades del gobierno ayer. Esa, por año, es una cifra que mueve la aguja como para afectar la famosa sustentabilidad de la reforma, bajar de 25 a 20. Bueno, no es una cifra menor, de hecho, estamos hablando de una cifra que sería cercana al 0,3, 0,35% del producto. De hecho, es más que la rebaja del IAS y del IRPF. Entonces, muchas veces cuando vemos cifras de esta naturaleza, pensamos en sí no parecen tan relevantes. Bueno, un 0,2, 0,3, 0,4% del producto. Pero cuando se van sumando y a la larga, digamos, van apareciendo en el déficit fiscal, eso estamos hablando de que sería un mayor déficit fiscal si no hay medidas que para esos mayores gastos permanentes se compensen con mayores ingresos permanentes, es un mayor déficit fiscal y a la larga es mayor deuda, y eso es un compromiso de las futuras generaciones que los tienen que abordar. Esa es la realidad. De modo que, si bien no parece una cifra significativa per se, obviamente que suma al déficit, que evidentemente sería y es preferible que tenga fuentes de financiamiento, digamos, no en la deuda, sino en ingresos permanentes, tributarios o desde la perspectiva, digamos, del fisco, que pudieran evitar ese mayor déficit. Por lo tanto, yo no lo minimizaría. No es tampoco algo que vaya a cambiar la aguja en el cortísimo plazo, no se va a ver en lo inmediato, lo vamos a ir viendo en el largo plazo. Pero de nuevo, esto es como aquellas pequeñas medidas relacionadas con el cambio climático y demás. O sea, así como vemos la sostenibilidad medioambiental o ambiental, también tenemos que ir viendo la sostenibilidad de las cuentas públicas, porque son efectos sobre las generaciones futuras. Y muchas veces decimos, pero este pequeño impacto en el medio ambiente o en el ambiente de lo que estoy haciendo yo, no es tan relevante. Pero se va sumando con otros y con impactos adicionales, y a la larga eso es un efecto que se acumula y que, si no lo abordamos a tiempo, obviamente tiene consecuencias macroeconómicas que las generaciones futuras terminan abordando. Así que no minimizaría un 0,3% del producto, y creo que obviamente hay un riesgo de que eso se acumule con otras cosas y el déficit a la larga termine siendo claramente mayor al que se presuponía antes. Pero para agregar algo más, creo que acá tenemos que incorporar un análisis de sostenibilidad de deuda y de sostenibilidad del punto de vista de las cuentas públicas en los análisis. Yo creo que ese es un tema que probablemente tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como también el sector privado, los centros de estudios y demás, van a tener que empezar a trabajar. ¿Qué significa esto? Bueno, empezamos a tener una reforma de la seguridad social con cierto impacto desde el punto de vista de las cuentas públicas. Tenemos otras medidas o efectos por el lado de la salud relacionados también con las tendencias demográficas. Tenemos el cambio climático que va a afectar probablemente las cuentas públicas, y así sucesivamente. Todo eso hoy lo deberíamos empezar a incorporar en una proyección de largo plazo de nuestras cuentas públicas, de nuestras finanzas públicas, del déficit fiscal, para tener dimensionado que muchos de los cambios que podamos hacer aislados y que se van sumando en todos estos aspectos, al final generan una dinámica en la deuda pública para las futuras generaciones. ¿Qué ha hecho Chile con la seguridad social? Es un país que vos conocés mucho, vas todos los meses, trabajás allá. Allá los gobiernos duran un año menos que acá, duran 4 años, y han pasado de izquierda a derecha, ¿no? Varias veces. ¿Qué cambios le han hecho allá en Chile a la seguridad social, por ejemplo, para compararnos con ellos? No, bueno, hoy Chile está en un problema, como están muchos países en el mundo. El caso de Chile, el problema viene de los últimos años en términos de complementar su sistema de capitalización individual, buscando converger en algunos aspectos a cosas que Uruguay ya había desarrollado previamente. Uruguay tiene una mezcla entre un sistema de capitalización individual y un sistema de reparto, que es lo que en sistemas o en países que son sostenibles desde el punto de vista financiero
tienen. Estamos pensando países nórdicos u otros. Hay una mezcla de los dos sistemas. Funcionan los dos sistemas, es más o menos inexorable. O sea, uno no puede terminar solo con un sistema de reparto porque eso es inexorablemente una descapitalización desde el punto de vista financiero y un riesgo de sostenibilidad permanente que lleva a más deuda, y a su vez también algunos sectores de la población quedan excluidos por baja capacidad de ahorro en un sistema de capitalización individual. Entonces, se complementan los dos sistemas como Uruguay los tiene. Chile ha tratado de evolucionar hacia eso, pero en esto se ha encontrado con, obviamente, dificultades políticas. Y esas dificultades políticas impidieron que hubiera una reforma del sistema durante el gobierno de Bachelet, en su segundo gobierno. No hubo acuerdo. No hubo acuerdo en el gobierno de Piñera, también en el segundo gobierno. Y ahora se está discutiendo una nueva reforma de seguridad social que en algún sentido va en esta dirección que yo te mencionaba, de dejar los dos pilares funcionando, o sea, el pilar del sistema de capitalización individual para ciertos segmentos de la población, y incorporar el sistema o potenciar el sistema, mejor dicho, potenciar el sistema digamos, de reparto en algunos segmentos de la población. ¿Es deficitaria en todos los lugares del mundo la seguridad social? En general, los sistemas de reparto que básicamente van estableciendo prestaciones adicionales y no incorporan los aumentos de expectativa de vida, son deficitarios. ¿Y por qué son deficitarios? Básicamente son deficitarios porque si uno separa, por ejemplo, cualquiera de nosotros, o sea, yo tengo 53 años, empecé a trabajar a los 15 en una radio como esta, en San José, digamos, hace ya prácticamente casi 40 años, en el año 84, 85. En aquel momento, mi expectativa de vida probablemente era de 65, 70 años y ha subido por lo menos 10. Y por lo tanto, si yo empecé con parámetros en aquel momento, pensando en que me iba a retirar a los 60 o 65 años de edad y iba a vivir solo 10 o 12 más, eso, obviamente, la seguridad social de aquella época estaba pensada con esa perspectiva, con la perspectiva que ahorraba durante un cierto periodo de tiempo, ni siquiera era desde los 15, como fue mi caso, sino podía ser cuando alguien entraba al mercado laboral a los 25, y, digamos, ahorraba durante, supongamos, 30, 35 años. No necesariamente ahorraba todos los meses, no necesariamente aportaba todos los meses, porque habían lagunas desde el punto de vista laboral, con la perspectiva de una expectativa de vida que era en el margen, digamos, una vez retirado, mucho menor a la que hoy tenemos. O sea, y probablemente estamos en momentos en donde quizás en 10 años más hayan nuevos descubrimientos científicos que extiendan aún más la expectativa de vida. Digamos, este es un proceso que ha venido ocurriendo en los últimos 200, 250 años, digamos, en la historia de la humanidad, desde que se produjo la revolución científica y que ha generado estos aumentos. Entonces, muchas veces lo que tenemos es que vamos mirando un poco hacia atrás en las reformas respecto a lo que pasó en las últimas décadas, y no estamos mirando necesariamente hacia adelante en los cambios que se están produciendo y que nos van dejando siempre como en offside, siempre nos van dejando atrás de lo que es una tendencia inexorable. Y siempre es muy difícil, digamos, hacer reformas desde el punto de vista de la economía política, porque, bueno, significa aumentar la edad de jubilación. Vean lo que está pasando con Macron y Francia actualmente. O sea, hay pocos países en donde se hayan producido cambios de esta naturaleza que no hayan sido o explotados por la oposición política del momento, sea cual sea, del color que sea, sí. ¿No? Lo estoy diciendo en el caso de Chile, en los últimos 7, 8 años, se dio que la oposición
digamos, fuera cual fuera, sea la derecha o izquierda, se oponía a una reforma que obviamente implicaba costos en el corto plazo y eventualmente beneficios a la larga. Es un tema muy difícil, como son los temas de educación y demás, porque son temas que en general implican costos en el cortísimo plazo, se necesitan acuerdos sociales, y aquí había una expectativa de que una comisión como la que se creó, liderada por alguien que, el caso de Rodolfo Saldain, tiene gran reputación técnica y política, digamos, y sin embargo, a pesar de todo eso, vemos que está quedando deshilachada, digamos, la reforma, y probablemente vamos a tener la necesidad de, en un tiempo más, de hacer otra reforma. Son dos oposiciones en este caso, porque en todos los casos, porque son la oposición política, claro, y la oposición sindical o de trabajadores, que son los principales perjudicados a largo plazo en todo esto, porque se van a tener que jubilar más tarde y seguramente ganar menos. Ahora, la pregunta que me surge a este problema, que en realidad es una virtud científica, que estamos viviendo más, es un problema económico, pero es una virtud científica, se le suma que tenemos cada vez familias menos numerosas. O sea, hoy por hoy, a nivel social, no hay un incentivo de familias de tener muchos hijos, todo lo contrario, hay un incentivo de disfrutar la vida lo máximo posible, tratando en las redes sociales, como los comerciales, o sea, como que nos incentivan las marcas, el capital, a disfrutar al máximo de la vida, lo máximo que podamos, y después nos demos tiempo para la familia. Yo diría, eso es lo que yo veo, por lo menos a nivel comercial. A ver, yo diría que eso quizás es el reflejo de algo que en definitiva es una tendencia que está marcada por otros factores. O sea, típicamente los países que tienen ingreso per cápita más alto, que van subiendo en su ingreso per cápita, digamos, en general las tasas de fecundidad son menores, las tasas de natalidad son menores, e incluso todo el debate sobre incentivos que pudieran aumentar estas tasas de natalidad o de fecundidad, pueden haber algunos efectos pequeños de que si uno toma algunas medidas y demás, que eso se produzca. Pero lo que vemos en general es que tampoco mueven la aguja, claro, en forma significativa. Y ese es un problema también para la seguridad social. Claro, y en el caso de otros países que eventualmente tienen fenómenos inmigratorios significativos, ese ha sido un paliativo. Uruguay ha tenido un fenómeno inmigratorio. Sí, pero Francia lo tuvo y sin embargo está haciendo una reforma. Uruguay ha tenido un fenómeno inmigratorio, pero digamos que puede, para el estándar de los últimos 100 años, antes de las grandes inmigraciones que tuvimos, asociadas a las guerras, probablemente ha sido el mayor del último tiempo, pero aún así no es de nuevo algo que pueda modificar o cambiar significativamente la relación entre activos y pasivos, que es a lo que estás apuntando. Es decir, que uno pueda tener una fuerza laboral que crece más rápidamente, que genera los aportes correspondientes y que además luego, por supuesto, entonces puede ayudar, digamos, a reducir o a atenuar este impacto de insostenibilidad financiera. Dicho esto, de nuevo, mucho tiene que ver con las tendencias demográficas, mucho tiene que ver con que es políticamente incorrecto decirlo, pero ahorramos poco. O sea, nuestros aportes fueron bajos, y en muchos casos lo que ocurrió también es que muchas veces se entregaron en décadas anteriores prestaciones que no estaban sostenidas en los aportes. Yo se lo digo a mi madre todos los domingos cuando trato de explicarle alguno de estos temas. Aportaste poco para, digamos... A lo que laburaste. Claro. Y segundo, te jubilaste a los 65 años, has seguido trabajando de otras maneras, por supuesto, porque no estoy minimizando en nada, a los 65 años, y hoy tenés 91. Entonces, digamos, ha vivido por las expectativas de vida un periodo, muchísimos años como jubilada, y eso ha sido un aporte que la sociedad en su conjunto, y por eso también tenemos que verlo a veces desde el punto de vista de la asignación de los recursos. O sea, Uruguay en su conjunto le ha asignado, digamos, porciones de recursos muy significativas a pensionados y jubilados, esencialmente porque desde el punto de vista político, tienen voz, tienen voto, digamos, son capaces de movilizarse y demás, y eso
hace que se escuchen, que sus agendas participen, digamos, en el debate, mucho más que la de los niños. Y ahí vemos, o primera infancia, y ahí vemos diferencias significativas en los niveles de pobreza en un sector y en otro sector. Por lo tanto, también acá hay cuestiones de equidad que están involucradas, o sea, y que hay que tenerlas en cuenta, y la que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista pedagógico cuando muchas veces explicamos estos temas. Eso es como también otra dimensión del problema. Que a veces, del problema que a veces se soslaya, no entra en, digamos, tanto en el debate. Lema, le cambio de tema. Usted ha mencionado en diferentes análisis que este año es bisagra para nuestro país, teniendo en cuenta los impactos de la sequía. ¿Se prevé que se dé un crecimiento? ¿Puede haber un estanque o se puede disparar a un despegue económico? Primero, ¿dónde estamos o dónde estuvimos? La sequía durante la última parte de 2022 significó que Uruguay cayera en una recesión técnica, el producto durante el segundo semestre se contrajo. Si sacamos el efecto de la sequía, igual el producto se habría estancado, y eso tiene que ver con fenómenos fundamentalmente globales. Ha pasado en muchos países en la región y ha pasado también en el mundo que el segundo semestre de 2022 fue muy complejo. Y acá le sumamos la sequía. Y la sequía, que ha sido de una intensidad muy relevante. Estamos pensando, digamos, que en la variación interanual del PIB, primer trimestre que se va a conocer en junio, primer trimestre de 2023 contra primer trimestre del 2022, probablemente la sequía nos costó 2 puntos de crecimiento. O sea, esa es una cifra muy relevante y evidentemente sus secuelas todavía se van a ver. Dicho eso, tenemos un mundo muy complejo y muy incierto, pero con algunas señales que pueden ayudar a Uruguay, que impactaron muy negativamente en el segundo semestre. Probablemente China se va a seguir recuperando a partir de la mayor movilidad, y eso se está reflejando en algunos precios de commodities, en un crecimiento mundial un poco mejor. El Fondo Monetario hoy va a entregar cifras de crecimiento para el año que son razonables para lo que parados en marzo del 2022 pensábamos que podía ocurrir después de la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, no es un mundo boyante, ni es un mundo estancado. Es un mundo creciendo más o menos cerca del promedio, y eso ayuda. Y lo segundo es, hay una gran pregunta respecto a la Reserva Federal, las tasas de interés y el dólar globalmente. Ese fenómeno puede también ayudar. Y lo otro que va a ayudar es que justamente la sequía va a, digamos, dejar de impactar tan negativamente, va a partir de la pluviometría que ha habido, digamos, de las lluvias del último tiempo. Algo vamos a ir recuperando por ese lado. Eso significa que es probable que vayamos de menos a más en el año. De hecho, un crecimiento, digamos, cercano a 1,5% o 2%, como estima el consenso hoy, supone ir de menos a más. Pero no es nada espectacular, o sea, no es una cifra que se pueda reflejar en una economía, digamos, en boom. Lejos de eso, es una recuperación que además podría llevarnos simplemente el crecimiento potencial. Uruguay tiene un crecimiento potencial bajo, de 2%. Y ese es otro tema relacionado con lo que César preguntaba. Es decir, es más fácil muchas veces enfrentar demandas sociales, enfrentar temas como estos que están apareciendo, que son a veces en las políticas públicas muy desafiantes, los demográficos, los climáticos, todos esos temas. Es más fácil enfrentarlos si una economía crece al 4 o 5% en forma permanente, si ese es su potencial, a que si crece al 2%. Porque los recursos públicos que se derivan de la recaudación de una economía creciendo al 4 o 5 son muchísimo mayores que de una economía creciendo al 2%. Es un círculo virtuoso. Y eso también entonces genera cierta limitante. Y después la otra gran pregunta es si esta recuperación, pensando en ese año bisagra, si ese bisagra es a una recuperación que se va a sostener o que vamos a enfrentar un escenario 2024-25 hacia adelante muy complicado en el mundo. Y yo tiendo a pensar de que deberíamos actuar como si efectivamente un escenario muy complicado en el mundo va a venir, porque tenemos ciertos elementos de la segunda mitad de la década que pueden ser mucho peores de lo que aparentemente ha sido este trienio. Este trienio, después de todo, a pesar de que sufrimos una pandemia que fue muy costosa y que tuvo impacto sanitario y que tuvo impacto económico. En todas las áreas. En todas las áreas. Y guerra.
y guerra, igual 2021, 2022 y parte de 2023 no han sido, desde el punto de vista del mundo, para Uruguay tan malos. Tenemos precios de commodities todavía altos, tenemos condiciones de financiamiento de Uruguay razonables para la perspectiva histórica, tenemos un dólar en el mundo relativamente débil y en general un crecimiento mundial que no es muy distinto al promedio histórico. Las preguntas que vienen, y acá César es más experto en estos temas y puede ayudar a responder, las preguntas que vienen son, uno, ¿qué va a pasar en la elección de Estados Unidos del 2024 y los riesgos geopolíticos que esto podría traer? Si volviera Trump, ¿tenemos una nueva guerra comercial? ¿Cómo se va a relacionar con Rusia y con China? ¿Qué podría pasar, digamos, si los problemas geopolíticos entre Taiwán y China se acentúan, etcétera? Eso es lo que tenemos en el radar. Y más cerca, pero más cerca también tenemos, los argentinos vuelven a las urnas ahora y la moneda argentina cada vez está peor. Bueno, y a eso vamos a la segunda parte, que es la región. Esta es la extrarregional. En la región está la perspectiva, como en el 2015, a veces quizás un poquito optimista, de que un giro político en Argentina pudiera beneficiarnos, traer un modelo un poco más amigable desde el punto de vista del crecimiento y demás. Algo de eso pasó en la vez anterior. Pero yo soy un poco más escéptico esta vez con Argentina, y por algunas mismas razones del escepticismo que uno puede ver en el mundo. O sea, vemos un mundo fragmentado. Es una palabra que usa el Fondo Monetario en estos informes de estos días, lo van a leer. Un mundo fragmentado geopolíticamente. Y la fragmentación geopolítica nos lleva, digamos, a dificultades desde el punto de vista de nuestra inserción externa. Nosotros necesitamos, igual que necesita China, igual que necesitaba la Inglaterra del siglo XIX, un mundo lo más integrado posible. Lo más global. Lo más global, porque nosotros, chiquititos acá, el comercio es la clave de todo eso. Por eso también hay que ver China, digamos, cómo se va a mover en todo esto, porque China en algún sentido, en este aspecto, es como la Inglaterra del siglo XIX. Necesita cierta estabilidad geopolítica para que el comercio fluya. Y yendo a la región, y en el caso de Argentina, ¿por qué digo la fragmentación? Porque hoy Argentina, a diferencia del 2015, en la expectativa de un cambio político que había y que podía generarnos algún efecto positivo, que nos generó un efecto positivo 2016, 2017, hasta principios de 2018 hubo un impacto positivo. ¿Ah? Eso, en el caso de Argentina hoy, la fragmentación política es mucho mayor. La atomización es mucho mayor. No hay claridad, y miren lo que está pasando en la coalición en estas últimas horas, o sea, no hay claridad de una coalición eventualmente en la oposición que pudiera ser lo suficientemente... Se están peleando dentro del PRO. Sí, claro, sólida como para que aquellas reformas y cambios que pudieran ocurrir se puedan sostener. Y además, ¿por qué yo partí con lo extrarregional? Porque siempre hacer los cambios, en el caso de un país como Argentina, que necesariamente desde la oposición al peronismo, al kirchnerismo, se tienen que hacer en forma gradual, porque muchas veces cuando se hacen precipitadamente o cuando se hacen muy de shock, terminan teniendo consecuencias en las movilizaciones sociales y demás, que fue lo que intentó Macri, pero no le dio el tiempo. Porque en el 2018 la guerra comercial de Trump significó un dólar fuerte en el mundo, salida de capitales de los países con debilidades y vulnerabilidades, y cuando se miró eso dijeron, ¿cuáles son los países que están con más debilidad? Turquía y Argentina. Y lo que era una gradualidad que podía eventualmente seguir corrigiendo algunos temas, terminó abruptamente. Entonces, el caso de Argentina hoy es atomización y fragmentación política. Dos, es problemas estructurales mucho más graves que los del 2015, pobreza y otros. Escepticismo del punto de vista de los empresarios, desde el punto de vista de quienes invierten, escepticismo del resto del mundo, por eso muchos han emigrado esta vez y no esperan, digamos, un cambio del punto de vista político. O sea, si ustedes ven las encuestas, esa nube de palabras que se hacen en algunas encuestas en la Argentina, la palabra desesperanza es de las que sobresale. Entonces, desde el punto de vista de Argentina, yo creo que eventualmente puede haber cierto entusiasmo de corto plazo, pero de nuevo a Argentina le puede pasar algo parecido a lo que le pasó en el 2000, 2001, 2002 o lo que le pasó en el 2018. Se encuentra con un mundo económicamente muy, muy complicado, que ese proceso gradual de reforma no se puede materializar.
Porque eso fue lo que pasó un poco a De la Rúa. Obviamente que hubo errores internos muy graves, pero el mundo no lo ayudó. No lo ayudó Brasil, que había devaluado, no lo ayudó el mundo, el dólar fuerte, las tasas altas. O sea, se le agravó porque el viento estuvo muy en contra. Ahora, en el 2018, la guerra comercial de Trump le pasó algo parecido de nuevo. De nuevo puede volver a suceder que entre los problemas internos... Ojalá que no sea como en 2001, que fue con estallido social, ¿no? Claro, ahí además se juntan otros elementos propios del proceso político y de movilización social y demás. Pero Argentina no nos va a ayudar, y Argentina tiene otra dimensión que yo creo que es un tema que da para largo, y es, si no va a cambiar en algún sentido en términos de su modelo de crecimiento, su modelo de gobernanza en materia política, de consenso de políticas públicas, etc., Argentina puede ser un país que sea relativamente pobre respecto a Uruguay por un tiempo más prolongado. Y eso significa que los servicios, esos que muchos de nosotros nos gusta ir a consumir, ¿ah? Obviamente sean más baratos en forma sistemática. O sea, eso nos afecta. Y eso algún impacto tiene, a pesar de que dependemos menos, a pesar de que dependemos menos. O sea, no perdamos de vista que igual hoy, no sé, el gasto en turismo en total de uruguayos en el exterior, que está muy concentrado en Argentina, es cercano a los 800 millones de dólares, pues va a seguir subiendo, pero en ese orden, y exportamos servicios turísticos por 1.750 millones de dólares, y exportamos servicios no turísticos hoy, a partir del impulso que nos ha dado la pandemia, por cerca de 3.500 millones de dólares. O sea, nosotros dependemos menos de Argentina, pero igual nos impacta y todavía tiene mucha importancia. Entonces, volviendo al punto de, ¿es Argentina barata porque tiene desdoblado su sistema cambiario? No, eso es una consecuencia de que es un país que se ha venido empobreciendo relativamente durante los últimos años, y los países que son más pobres relativamente al resto son también más baratos en dólares en su servicio. Es triste decirlo, pero esa es la verdad. O sea, un país más pobre paga salarios menores en dólares, tiene ingreso per cápita menor en dólares. Entonces, esa es la raíz del problema. Estamos eventualmente empezándonos a dar cuenta de que vamos a convivir con un país que, si no cambia su modelo económico, si no cambia, digamos, si no genera ciertos consensos en políticas públicas para ir hacia un mayor grado de desarrollo y no irse retrasando, ese país va a ser más pobre que Uruguay, y eso significa que los salarios en dólares y los servicios en dólares, que básicamente se producen con salarios, y en servicios en dólares está el turismo, los restaurantes, el teatro, un montón de cosas, los servicios médicos, los servicios educativos. Es más barato. Todo es más barato. Aldo, ¿y qué podemos esperar de los precios al consumo acá en Uruguay en los próximos meses? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Vos qué proyectás? A ver, la inflación se ha venido moderando en los últimos meses, si excluimos el impacto de las frutas y las verduras que ha estado también afectado por la sequía. Eso ha generado inflación. Pero la inflación subyacente, esto es, cuando uno excluye los volátiles, viene moderándose. Es probable que con también la moderación del impacto de la sequía, con cierta normalización por ese lado de la oferta de estos productos de frutas y verduras, eso se empieza a notar en los próximos meses en forma un poco más evidente. Entonces, es probable que tengamos una inflación en el año más cercana al 7%, cercana al 7%. Acercándose al rango meta. Acercándose al rango meta, y eventualmente eso pueda persistir un tiempo también durante el 2024. O sea, hay varios factores que influyen detrás de eso. O sea, está por un lado que los precios internacionales han caído después de la invasión de Rusia a Ucrania. Tuvimos primero alzas de precios y después los precios se han moderado, se han quedado altos. Estos precios, todavía tenemos precios en alimentos, todavía tenemos precios de algunos commodities que son altos, pero ha habido un cambio hacia un poco desinflacionario, que también estamos viendo en otras partes del mundo. También hemos tenido una economía más débil, como mencionábamos previamente, eso tiene algún impacto en los precios. El tipo de cambio, el precio del dólar, que en Uruguay se ha mantenido estable a la baja. ¿Cómo se explica ese dólar planchado en Uruguay? Bueno,
algunos fenómenos que fueron, han sido más bien globales. El dólar tuvo cierto fortalecimiento cuando, a mediados del año pasado, cuando en el mundo la Reserva Federal aceleró el alza de tasas, pero desde octubre el dólar en el mundo de nuevo ha tendido a debilitarse. En Uruguay, a mitad del año pasado, no se fortaleció y ahora nuevamente ha estado más bien plegado, como el resto de América Latina, a lo que está pasando a nivel global. O sea, se ha fortalecido en estos últimos 6 meses, desde octubre, el yuan, que es nuestra quizás principal moneda de referencia. No lo vemos, pero es la principal. ¿Y por qué? Porque China se está reactivando. Se ha fortalecido de nuevo el euro. ¿Decís que ahorren yuanes a partir de ahora? Y arrancá a aprender mandarín. Yo soy de los titos que sigue ahorrando en dólares. Le estoy errando, ¿no? A ver, yo me levanto muy temprano, lo he dicho muchas veces a esto, y lo primero que hago, o en la noche, antes de acostarme, es mirar qué pasó en China. Y yo creo que lo deberíamos hacer mucho más, a pesar de que es tan difícil saber lo que pasa en China. ¿Pero qué es? ¿Abrís un diario? ¿Noticias? ¿O hablás de la economía? No, fundamentalmente de la parte económica. Pero es muy difícil seguir China, pero nosotros deberíamos darle mucha más atención a China, porque realmente nuestro socio comercial y el que nos determina un conjunto de comportamientos desde el punto de vista de las principales variables es China. Por ejemplo, ayer salió la inflación en China, la inflación en 12 meses es 0,7, eso va a generar probables estímulos económicos y demás. Entonces, China no solo se volvió relevante... En 12 meses la inflación es de 0,7, porque podría ser en un mes acá. Su moneda se ha apreciado, su economía el año pasado se desaceleró. Para China, lo que a nosotros nos beneficia cuando exportamos alimentos y los precios suben, a China lo perjudica. China es muy dependiente de los precios externos. Lo que para nosotros es una ganancia de ingresos, en general, cuando suben muy fuerte los commodities, cuando sube la energía y demás, China, que es un importador muy relevante y eso lo traspasa rápidamente. Entonces, lo que desde marzo, abril del año pasado, que fue el peor momento en términos de precios de alimentos en el mundo, de commodities, de energía y demás, ahora se ha producido una reversión de todo eso y a China lo ha favorecido en términos de la evolución de los precios. Entonces, China es muy relevante para nosotros y, yendo a tu pregunta del yuan, lo que hemos visto en los últimos siglos es que, asociado al liderazgo económico mundial, va la moneda del país en términos de relevancia, quizás no tanto en las transacciones económicas y financieras, pero sí en lo que le pasa a la moneda y su impacto en, por ejemplo, el resto de los países. Si el yuan se devalúa, 2015 por ejemplo, parte de lo que le pasó al gobierno del presidente Vázquez desde 2015 en adelante es que, además de que empezaron a subir las tasas de interés en el mundo, además de que la economía mundial se desaceleró, China devaluó en el 2015 y los commodities acentuaron su caída y tuvimos un periodo de poco crecimiento. Bueno, esa devaluación del yuan tuvo impacto en Uruguay y además tuvo impacto en nuestros socios comerciales. Nuestros socios comerciales cercanos amplifican el fenómeno. O sea, si China devalúa y crece poco, eso afecta a Brasil. Entonces tenemos un canal directo que nos afecta a Uruguay, pero también además tenemos el canal que lo amplifica, que es el canal de Brasil, y con eso podríamos seguir en otros casos. Lo que les mencionaba del 2018. En el 2018, Macri se encontró con una guerra comercial entre China y Estados Unidos que lo terminó perjudicando y al final nos terminó perjudicando. Entonces, volviendo a tu pregunta, probablemente el yuan va a ser una moneda que va a seguir ganando protagonismo en las próximas décadas. Así como la libra fue la moneda del siglo XIX porque Inglaterra era el centro de la economía mundial y fue desplazada por Estados Unidos durante el siglo XX y el dólar ganó protagonismo, probablemente nadie está diciendo que el dólar va a perder protagonismo, probablemente lo mantenga, pero en términos relativos, si China sigue creciendo y sigue acercándose a países de ingreso per cápita alto por su crecimiento, su moneda va a ganar protagonismo. Dicen los que saben que habría que
que ahorrar en unidades indexadas para ir a la segura todos los meses y para no perder. Pero te quiero preguntar algo por una costumbre que tenemos muchos uruguayos, sobre todo los que somos de determinada época. Finanzas domésticas. No, claro, yo no laburo desde los 15. Nos vamos todos, te quedas con Mariano. Pero a ver, es una costumbre que tiene Andrés Rega. Claro. Hace lo mismo que yo. Vos capaz que lo hiciste en una época. Yo no laburo desde los 15 como vos, pero trabajo desde los 19. Y desde que tengo 19 años, todos los días pispeo a ver cómo está el dólar a la venta. Siempre. Para ver si está lindo para comprar hoy o no, si tuviera algún ahorro. Y ahora veo que el dólar está a la venta a 39.90. Y digo, está hermoso. Porque aparte vas a un cambio y te lo rebajan un cachito más y hoy capaz que lo sacás por 39.70. Digo, está divino para comprar. ¿Vos desaconsejás eso hoy? O sea, ¿tratarías de cambiar la costumbre de esos uruguayos que ahorran en dólares y que compran dólares y sobra algo? ¿Por qué el dólar ha sido, digamos, en Uruguay un instrumento de ahorro tan significativo? Porque Uruguay tuvo durante décadas la inflación muy alta. Nos olvidamos de que tuvimos inflación muy alta. En los 80 incluso, parte de los 90 al principio. Lo que hacía el dólar, o era percibido por la ciudadanía, era como un mecanismo que me protegía contra la inflación. El tema es que lo que hemos percibido en décadas, sobre todo desde el año 71, cuando, paréntesis, cae el sistema de Bretton Woods en el mundo y el dólar, digamos, deja de ser la moneda contra la que fijaban muchos países y empiezan a flotar las monedas, tienen variabilidad las otras monedas. El dólar ha sido una moneda que, a pesar de que es percibida como fuerte, igual se ha ido debilitando en el mundo. Entonces, en el caso de Uruguay en particular, es una moneda que no nos protege bien contra la inflación, nos protege bien solo esporádicamente. Nos protegió bien probablemente en el 82, nos protegió bien en el 2002, nos protegió bien en el 2015 en adelante, cuando se apreció en el mundo. En los primeros meses de la pandemia también, que se disparó. En la primera mes, exacto. Pero a la larga, mirado en una perspectiva de 40 o 50 años, la unidad indexada es una, por definición, es un instrumento que te protege siempre contra la inflación. El dólar te protege solo esporádicamente. ¿Ah? El dólar está pensado, digamos, como bien mencionaba, para protegerte o ser un buen instrumento de ahorro en los momentos de crisis. Y uno puede pensar a veces que si alguien tiene ingresos en moneda nacional, en pesos y demás, y está pensando esto como un instrumento para las crisis, bueno, puede estar haciendo ahí una especie de cobertura y uno podría considerarlo eso razonable. O sea, yo tengo mis ingresos siempre en pesos, cuando me va mal económicamente, sé que si me está yendo mal es porque el dólar probablemente se va a fortalecer y entonces tengo mis ahorros en dólares. Pero la verdad es que uno debería tener mucho más unidades indexadas. Y hoy han habido instrumentos. O sea, yo propuse la unidad indexada en el año 97 en un seminario de República FAP. Tardó 5 años en que se implementara la medida, digamos, y ese proyecto de ley, digamos, se materializó como en el 2002, 2003, y luego la unidad indexada empezó como instrumento, digamos, a funcionar, y la indexación financiera, instrumentos desde el sistema financiero se fueron planteando. Hoy se han desarrollado algunos instrumentos. O sea, hay fondos de inversión que son en unidades indexadas, hay depósitos de los bancos que son en unidades indexadas, hay, digamos, en el caso del Banco República, otros instrumentos, cajas de ahorros que te permiten, digamos, invertir en unidades indexadas. La unidad indexada debería ser más protagónica en el ahorro. Eso, ¿y para la deuda también? Y parte. Porque creo que una de las bases es no endeudarse de una moneda que uno no cobra. Bueno, nuestras dos crisis, la del 82 y la del 2002, se exacerbaron significativamente porque el Estado y muchos privados estaban endeudados en dólares. Y esa fue una lección que familias endeudadas. Y familias en dólares. Sí. Y esa fue una lección que no aprendimos en el 82 y que otros países aprendieron. O sea, en el 82, nosotros, lejos de desdolarizar la economía, no estoy diciendo que haya sido la causa principal del 82, no. Hubo otras, pero esta exacerbó, esta amplificó las vulnerabilidades y exacerbó. Después, si quieren, les puedo contar que me hice economista para entender
porque mi padre había quebrado en el 82. Bueno, no, igual, mi viejo, yo tenía la edad de Juan Martín, 7 años tenía yo, y me acuerdo como si fuera hoy. Yo tenía 7 y en el 82 nos fundimos porque mi viejo acababa de comprar un Fiat 147 en dólares. Lo acababa de comprar. Bueno, en no sé cuántas cuestiones. Después en otra oportunidad lo podamos conversar, pero de ahí empecé a pensar el tema. De siendo niño, y por eso salí a trabajar muy adolescente, antes incluso de los 15. El 15 fue más bien formal en la radio en San José. Pero en el fondo no aprendimos la lección del 82 y no desdolarizamos la economía. Y nos pegó de nuevo. Y en el 2002 sí aprendimos la lección. Y los 20 años, con políticas que han sido, de nuevo, de Estado, transversales desde el punto de vista político, y ese es un consenso que yo creo que está bien instalado y no veo ninguna duda hoy, tanto desde la Oficina de Deuda como desde el Ministerio propiamente tal, hemos dedolarizado la deuda pública de Uruguay. Y por otro lado, en el caso del sistema bancario, hemos desdolarizado los préstamos, como por ejemplo el hipotecario. O sea, los préstamos, en el caso del sistema bancario hipotecario hacia el 2002, había una proporción muy significativa que eran en dólares, como bien mencionaba Mariano. Entonces, también la deuda, como estás planteando, es relevante desdolarizarla. En eso hemos avanzado. Y por eso estas crisis que hemos tenido, que han sido quizás pequeñas, digamos, respecto a lo que fueron la magnitud del 2002 o la del 82, pero que no fueron menores, la del 2008-2009, la de la pandemia, la devaluación de China en el 2015 y lo que se enfrentó en ese periodo de gobierno con un dólar muy fuerte a nivel mundial, han sido menos traumáticas, porque el primero que no ha tenido problemas al fortalecerse el dólar en el mundo ha sido el Estado. Hace una reeducación, ¿no? Aldo Lema, fue un placer tenerte esta mañana. Gracias por visitarnos. Tengo que hacer la pregunta más difícil al final. Es tardísimo. Sí, es tardísimo, pero es la más difícil. ¿Cuáles son los 5 vinos calidad-precio que hay que consumir hoy en Uruguay? Qué pregunta más difícil. Tiene que pensar. Lo llevas de inflación, economía de China. Un podio de 3. O sea, no voy a hacer... A ver, tenemos muchos vinos buenos en Uruguay. Yo diría que empecemos a mirar con más atención, además de los Tanat y los Alvarinho, algunos nuevos que empiezan a venir, algunos Cabernet Franc muy buenos, algunos Pinot Noir que han sido destacados en este último informe de Descorchado. Pero yo creo que en casi todas las viñas hay hoy vinos que a uno, yo te digo, que me toca recibir extranjero, nos dejan muy bien parados. Muy bien parados. O sea, y te digo que consumo vino casi desde mi adolescencia, porque mi padre tenía una pequeña chacra en Florida tenía una pequeña bodega que producía, así que ha amado el vino durante muchas décadas. Y hace 25 años, cuando empezaron los vinos de alta gama en Uruguay, todavía uno se sentía que tenía que elegirlos con mucho cuidado para mostrárselos a un extranjero, porque a veces no lo recibían, digamos, como con mucho cariño. Pero hoy yo creo que tenemos en todas las bodegas muy buenos vinos. Entonces, a mencionar 5 sería un poco injusto. Pero bueno, pero ir hacia ahí también a buscar otras cepas. Yo creo que hay que ir a buscar otras cepas que están empezando a hacer hoy, a crecer en Uruguay. Pero Tanat, por ejemplo, con algo de madera que le permita a la gente, digamos, sentirse más amigable con el Tanat, y los Alvarinho, ir por los Alvarinho, yo diría, nos están convirtiendo los Alvarinho de nuevo en un buque insignia de los vinos uruguayos a nivel mundial, y dar un paso a las otras. Gracias, Aldo, que pases muy bien. Bueno, igualmente, buen día. Un placer tenerte por acá. Gracias. Muchas gracias. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.